Hola, origen y destino. En este mensaje Dios hablará a tu vida. Será un momento de inspiración, fe y propósito, porque juntos es mejor. Bueno, vamos a comenzar ahora sí. Estamos en nuestra serie. Ahora sí, por favor, empiecen a contarme el tiempo, porque no me hayan contado lo anterior, porque si no, no acabo. Entonces, estamos en nuestra serie de Amar es Servir, ¿verdad? Ya por ahí vimos algunos temas y vamos a continuar. Seguramente estamos cerrando con este tema el día de hoy. Y el tema que quiero hablarte es amar es servir honrando mi llamado, ¿ok? Honrando mi llamado. Y quiero que me acompañen a leer Lucas 5. Ay, Dios mío. Es que ¿saben qué? Bueno, espero, sí, Lucas 5, versículo 1. Si lo tenemos por ahí, por favor, amigos. Y vamos a orar. ¿Les parece lo que nuestros amigos lo tienen? Dios, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias por traernos con bien, por venir a todos nuestros amigos, familia de origen y destino, a poder darte gracias, Dios. Muchos de los que estamos aquí, Señor, venimos con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, simplemente, Señor, para darte las gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por esta semana que nos permitiste vivir. Gracias, Dios, por todo lo que tú has permitido en nuestras vidas. Gracias incluso hasta por los momentos difíciles, las tormentas, las enfermedades, las frustraciones, Dios, porque sabemos que todo tiene un tiempo, todo tiene un propósito en nuestras vidas. Y sabemos, Dios, que tú todo lo tienes bajo control. Estamos en tus preciosas manos, Señor. Yo te pido por este tema, Señor, que vamos a compartir. Yo te pido, Señor, que podamos entregar nuestro corazón, nuestra mente y poner atención, Señor, a lo que hoy quieres hablarnos, Dios. En el nombre de Jesús yo te pido que se vaya toda distracción, toda preocupación, todo impedimento, Señor, que pueda haber, Dios, para que tu palabra sea escuchada, para que tu palabra pueda penetrarnos hasta las coyunturas de nuestros huesos, Señor, y que pueda ser cortante como una espada, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Amén. Perfecto, ya tenemos Lucas 5 y te voy a hablar sobre la pesca abundante. En una ocasión, dice, y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, levantaban sus redes. Y entrando en uno de esos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a las personas, a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón: tira a alta mar y echar vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón les dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran multitud de pescados, que en su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambos barcos, de tal manera que se anegaban. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado, y a todos los que estaban con él, la presa de los peces que habían tomado. Y asimismo a Jacob y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora pescarás hombres. Yo te digo esta mañana, origen y destino, no teman, porque desde ahora pescarán ustedes también hombres, ¿ok?
Bueno, esto que acabamos de leer, familia de origen y destino, es el llamado que Jesús le hizo a algunos de sus discípulos. Estaban aquí Pedro, que era Simón, estaba Juan, ¿quién más estaba? Jacob, ¿y quién más? Y Zebedeo, ¿ok? Habla de 4 de los discípulos de Jesús y así de sencillo fue este llamado. Ellos estaban ocupados en sus actividades cotidianas y de repente Jesús los llamó. No dice más de algo que Jesús hubiera visto extraordinario en estos pescadores, pero ciertamente Jesús los conocía, ¿verdad? En su carácter, en su temperamento, en sus capacidades, las cuales no se describen aquí, pero así fue el llamado. Entonces, Jesús los invita y les dice, síganme. ¿Y ellos qué hicieron? En ese momento dejaron de hacer lo que estaban haciendo y lo siguieron. ¿Sabes? Este fue el llamado a ser discípulos de Jesús. Ahora quiero que vayamos a ver otro ejemplo que se encuentra en el mismo pasaje, en Lucas 5, pero ahora en el versículo 11. Mismo capítulo, versículo 11. Dice, entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Perdónenme. 27, amigos de Miriam. Bueno, pero aquí leímos que dejaron todo y se fueron con Jesús. Versículo 27. Después de esto, Jesús salió y se fijó en unos de los que cobraban impuestos para Roma. Se llamaba Leví y estaba sentado en el lugar donde cobraban los impuestos. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Leví se levantó y dejando todo, siguió a Jesús. Jesús comenzó a tener a sus seguidores, a sus discípulos. No solamente, este fue un llamado que Jesús hizo para sus discípulos, pero había mucha gente que seguían a Jesús, ¿cierto? Había muchas personas que querían escuchar de su palabra, que querían, que fueron parte de los milagros que se hacían y en algunos momentos seguían a Jesús, que es muy diferente ser seguidor de Jesús a ser parte de recibir un llamado y ser discipulado por Jesús, ¿ok? ¿Entendemos esta parte? Muchas veces hoy en la actualidad podemos en las redes sociales tener seguidores, ¿verdad? Pero no necesariamente puedes conocer a esas personas en físico, puedes seguirlos por lo que ellos hablan, dicen y que a lo mejor conectan contigo, pero no necesariamente los conoces físicamente, algunos sí, algunos no. Pero en este caso es más o menos lo que yo quiero explicarte. Podemos haber ocasiones en que podemos conocer de alguien, ser seguidor, ¿no? En algún momento me llama la atención, me acerco, escucho, que es muy diferente a ser ya querer tener la intención de ser discipulado, ¿verdad? Por Dios. Entonces, ¿qué es responder a un llamado? El reaccionar a una invitación que nos están haciendo, ¿no? Alguien en el teatro o en la televisión dicen, oye, tengo un llamado, es que me están llamando a hacer tal escena, me están llamando para hacer tal película o a la obra de teatro, y tienes un llamado, te están considerando, te están tomando en cuenta. Entonces, un llamado, ¿cómo respondemos? Es a una solicitud, a una petición, a una necesidad de manera activa y con disposición, de manera activa y con disposición, ¿verdad? Entonces, ellos vimos que dejaron todo en ese momento y lo siguieron. Entonces, yo quiero preguntarte esta mañana, Origen y Destino, ¿qué invitación te está haciendo Jesús el día de hoy a tu vida? ¿A qué te está invitando? ¿A qué te está invitando a dejar para que tú puedas seguirlo? ¿Qué es lo que te estorba? ¿Qué es lo que es un impedimento? ¿Qué es lo que no te permite seguir a Jesús? A lo mejor un corazón lastimado, ¿verdad? A lo mejor falta de recursos, a lo mejor falta de salud, muchas cosas pudiéramos tener, ¿no? Pero
reflexiona un poquito en qué es lo que tienes que dejar para poder seguir a Jesús. A veces son cosas muy duras, a veces son situaciones muy complicadas, a veces pudiera ser hasta incluso relaciones que no son productivas, a lo mejor situaciones más sencillas como es el miedo. Ay, no, es que ¿qué va a pasar? No. O a lo mejor puede ser vergüenza. Ay, no, es que me va a dar pena. Yo no, como Moisés, ¿no? Yo soy tartamudo, yo no sirvo para hablar. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo me voy a presentar? ¿No? Limitaciones que a lo mejor nosotros nos ponemos, inseguridades, ¿no? Muchas veces decimos, ay, pero ¿qué van a ver? ¿Qué van a ver en mí si nada bueno hay? ¿No? O sea, a veces pensamos esas cosas, egoísmo, ¿no? Yo no querer dejar mi comodidad, lo que a mí me deja, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, ¿verdad? O incluso dependencia, ¿no? De decir, no, es que yo dependo de esto y si no hago esto no voy a poder, así es que no puedo servir, no puedo seguir a Dios, muchas cosas, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos una invitación a seguir a Jesús, para estar cerca de Él. Si nos damos cuenta en esta invitación, Jesús no puso cláusulas, no dijo, ay, ¿sabes qué? Tú les dijo, van a ser pescadores de hombres. Pero ellos obedecieron de inmediato. ¿Cuántos de nosotros decimos, ah, sí, pero ¿cómo? O sea, sí, pero ¿cuándo? O sea, sí, pero... Y queremos saber las condiciones del contrato, ¿no? Queremos saber de qué hora, en qué días a la semana, ¿no? Queremos saber detalles, pero ¿sabes? Yo creo que si Jesús les hubiera dado detalles a sus discípulos, ¿quién sabe cuál hubiera dicho que sí? De todo lo que les iba a acontecer, persecución, cárcel, muerte, cosas difíciles. Y yo te quiero decir, esta mañana Dios no te está llamando a ti a dar tu vida de esa manera, porque ya Jesús hizo el sacrificio, Él ya murió en la cruz, pero sí entregar nuestro corazón, nuestra vida, ¿sale? Entonces, esto es impresionante porque Jesús no dio detalle y ellos obedecieron y fue una obediencia inmediata. Ahora, un discípulo cree y sigue a Jesús. Un discípulo se compromete activamente. Un discípulo estudia y aplica la palabra de Dios. Un discípulo ora por los demás. Un discípulo busca servir a los demás. Un discípulo es revolucionario en transformar su forma de vivir y el mundo que lo rodea a través de su fe. Y un discípulo es un pescador de almas. O sea, ellos no sabían todo lo que iba a venir implícito, pero eso fue en lo que se convirtieron. Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, hoy Origen y Destino, yo quiero que sepas que Jesús está a la puerta y te llama para algo no nada más aquí, sino algo que trasciende. Y tenemos diferentes tipos de llamados. Si quieres apuntar ahí, puede ser llamado a la salvación, ¿verdad? En creer en Jesús, en entender todo lo que implica de lo que es la salvación, que no va a ser el tema en el que voy a profundizar, pero Jesús nos hace un llamado a la salvación. Jesús nos hace un llamado a vivir en santidad. Tampoco voy a entrar en ese punto el día de hoy, pero lo hemos hablado, lo hemos dicho muchas ocasiones, que Jesús nos hace un llamado a transformar nuestra forma de vivir. No te pone las condiciones, pero siempre te dice, oye, ¿sabes qué?
es mejor que tú hagas esto, te conviene que tú hagas esto, porque si no, pues va a haber consecuencias de las cosas. Entonces, hay un llamado también al servicio, ¿ok? Entonces, vamos a ver Mateo 9, que nos dice, Mateo 9:36, apúntalo por ahí, por favor, Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, está hablando de Jesús, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies puedes compararlo con la cosecha. Si lo leemos, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la cosecha es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la cosecha que envíe obreros a su mies. ¿Ok? Entonces, ese es un llamado que Jesús nos hace, o una preocupación, no sé si llamarlo como preocupación, pero es algo que Jesús veía, que había mucha necesidad. Y yo creo que tú y yo sabemos que hay mucha necesidad en toda nuestra colonia, en toda nuestra escuela, en nuestro trabajo, en el lugar donde nos encontramos. Mateo 28:19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, tenemos una invitación, tenemos una convocatoria, tenemos un llamado que Jesús nos hace. Si nosotros nos consideramos seguidores de Jesús, cumpliendo las características que les había dicho al inicio de lo que era un discípulo, ¿verdad? Tenemos que escuchar esta indicación que Dios nos está dando. Vayamos y hagamos discípulos. Sabes, en ese tiempo cuando Jesús predicaba, tenía seguidores y ellos mismos de los milagros, de las cosas que hacían, lo compartían y compartían de lo que Dios había hecho, ¿verdad? Entonces, primer cosa que quiero enfatizar esta mañana, algo que es importante es que no menospreciemos el llamado que tenemos. Honra tu llamado. Colosenses 3:23 nos dice, todo lo que hagamos como si fuera para Dios. ¿Sabes? Todo lo que hagamos. Hoy creemos que Jesús vino a traernos libertad, que Jesús dio su vida por nosotros, con amor nos cuidó, con amor nos ha traído a este día, y tenemos que honrarlo y tenemos que hacer todo lo que hagamos como si fuera para Él, sabiendo que ya no vemos a Dios como cualquier persona, sino que veamos a Dios como nuestro amo, como nuestro Señor, como nuestro Padre, como nuestro Salvador, ¿no? Y yo creo que todas esas personas merecen honra en nuestra vida. Entonces, tenemos que hacerlo bien. Perfecto no se puede, no somos perfectos, pero tenemos que hacerlo bien con una conciencia en nuestra cabecita de sí, de disposición, de aceptación, ¿no? De hacerlo, asumiendo la responsabilidad de lo que hacemos. Personas confiables, que tu sí sea un sí para Dios, no para nosotros, para Dios. Y esto lo podemos ver en Mateo 5:37, que tu sí sea un sí y tu no, pues un no.
Una de las cosas con las que podemos honrar nuestro llamado es con obediencia. ¿Sabes? En la Biblia se habla de 2 hijos a los cuales se les da una instrucción. Y uno dice que sí, pero no lo hace. Y otro dice no, pero sí va. Entonces, tengamos que actuar con obediencia a la instrucción y a quien da la instrucción. Quiero contarte algo esta mañana. Cuando yo estaba embarazada de Megan, los antojos que tenía yo en específico eran tuétanos, o sea, los tuétanos. Yo quería taquitos de tuétanos y así la grasa, así lo que nunca, los tuétanos. Y era un labor conseguir los tuétanos, ¿no? Para conseguirlos. Y a Cris eran las zanahorias con tierra, o sea, con tierra, no una zanahoria limpia, sino con tierra. Luego, cuando me embaracé de Milena, a mí se me antojaban mucho los aguacates, o sea, eran aguacates así, yo quería comer todo el tiempo aguacates. De Cris, no me acuerdo cuál fue, eran los manguitos con chile, gomitas de manguito con chile era lo que se le antojaban mucho. Y luego con Logan, a mí se me antojaba mucho, era los tuétanos, el aguacate y... Espera. Y el strudel salió, que ahí sí coincidimos los dos. Traíamos un antojo de strudel de manzana. Ahí sí ya Logan fue un poco más dulce. Pero de eso de que te desesperas. Y los primeros meses yo me sentía fatal. O sea, así de que quería volver al estómago, me sentía mareada, todo. Pero Cris estaba desesperado por su strudel de manzana. Y fuimos a comprar, ¿no?, las cosas para hacerlo. Yo dije, bueno, está bien, le voy a hacer su strudel de manzana a Cris, que está de antojo. Pero me sentía tan mal, familia, que terminó haciéndolo él. Entonces le dije, ¿sabes qué, Cris? No, mi vida, te amo un montón, pero no me siento bien. Me acosté, estaba en el sillón y mi esposo ahí, de verdad tenía tanto antojo que pues, se esmeró y lo hizo y dijo, pues ni modo, ya tengo aquí todo, voy a hacer mi strudel de manzana. Total que lo hizo y le quedó delicioso, nos lo comimos bien rico y bien padre. Pero después, ya cuando ya me habían pasado los mareos y todo eso, tiempo después dije, ay, otra vez, vamos a hacer un strudel de manzana. Y entonces yo dije, vamos a hacer el strudel, ya había comprado todas las cosas, pero en ese momento me dio a mí no sé si las personas que están embarazadas aquí también les dio, bueno, que estuvieron embarazadas y que saben lo que es eso, lo de el nido, ¿no? El síndrome del nido, donde yo quería que todo fuera saludable, light o saludable, ¿no? Sí, saludable. Entonces se me ocurrió, en lugar de hacer el pay de manzana como la receta que ya habíamos escogido, se me ocurrió hacerlo light, porque quería hacerlo saludable, que no tuviera tanta azúcar. Y la verdad es que cuando llegamos a la mesa, todos, tu insípido pay de manzana, horrible, porque no seguí la receta, no seguí las instrucciones. Yo quise hacer las cosas a mi forma, a mi modo, por lo que yo pensaba en ese momento. Y la regué, familia de Origen y Destino. La verdad es que la regué. Y a veces, ¿verdad?, estamos como Jonás, que te mandan a ir a Nínive y te vas a Tarsis, ¿no? O a lo mejor a veces estamos como Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, que dieron un fuego extraño para la presencia de Dios, y queremos hacer las cosas a nuestra forma y no como realmente Dios nos lo pide. Entonces estamos en un gran problema, porque las consecuencias son fuertes. Si tenemos ese llamado, de verdad tenemos que obedecer la instrucción y a quien nos da la instrucción. No te quedes con el pay de manzana, el strudel de manzana, quédate con Jonás, quédate con los hijos de Aarón. Ahora, a veces lo que pasa es que menospreciamos ese llamado y nos sentimos insignificantes y decimos, es que a lo mejor estamos
en anonimato, o a lo mejor no estamos a la vista, o a lo mejor no tengo el don y el talento que tiene Liz, no tengo el don y la mente que tiene Ara, y menospreciamos nuestros dones y talentos y los ocultamos. Entonces, no honra tu llamado. Todos somos diferentes. Dios nos dio a nosotros diferentes capacidades. Y recuerda nada más la parábola de los talentos, ¿verdad? No es de que Dios haya hecho más bendecida, más talentosa a Liz que a cualquiera de nosotros. Solamente si somos fieles en lo poco, Dios va dando más, ¿ok? Entonces, debemos entender que todos tenemos inicios diferentes. No podemos compararnos con una persona que apenas va llegando, que es un bebecito, ¿verdad? No podemos compararnos con alguien que ya ha tenido muchos años leyendo la palabra de Dios. Y lo único que puedo decirte es que a veces vienen esos pensamientos incorrectos en donde podemos incluso sentirnos olvidados. Podemos sentirnos no reconocidos porque alguien no nos dio las gracias, porque a lo mejor alguien nos saludó con mala cara. Yo te dije, no somos perfectos. Y yo en esta mañana quiero pedirte perdón, Origen y Destino, si en algún momento no has recibido una buena cara, una buena actitud, de a lo mejor de alguno de los voluntarios que estamos aquí sirviendo. Yo te pido perdón. A veces tenemos días malos y también tenemos preocupaciones, y no es de que no queramos saludarte, sino que a lo mejor en ese momento tenemos que hacer una cosa, atender una indicación que alguien nos dio, y no es de que no nos importes. Eres muy valioso y eres muy importante, pero solamente entiéndenos un poquito de que perfectos no somos. ¿Nos perdonan? ¿Sí? Ok, gracias. Dice Ivette por ahí, gracias. Entonces, de hecho, vemos en la Biblia que fueron 12 los discípulos y se habla más de unos que de otros, ¿verdad? Y no por eso vamos a estar peleados. Punto número 2, sé constante. Dile a tu vecino, sé constante. Primero 58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más para la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. ¿Sabes? Muchas veces el mundo va a menospreciar también tu llamado y te van a criticar y te van a decir: es que ¿para qué vas ahí? Te están lavando el cerebro. Yo sí, que me laven también el corazón y las impurezas, todo lo mal. Pero, o te van a decir: es que ¿para qué pierdes tu tiempo ahí? ¿Que no tienes otras cosas más productivas que hacer? ¿Cierto o no, Origen y Destino? ¿Sí les dicen eso? ¿O a mí fue la única? ¿Para qué vas? ¿Para qué vamos? Si seguimos igual, ¿no? Entonces, ¿sabes? Somos seres humanos y no somos perfectos. Y algo que tenemos que entender es que Dios está obrando en cada uno de nosotros de diferente manera, porque somos diferentes y batallamos con diferentes formas o diferentes situaciones. A veces podemos frustrarnos porque Dios ya trabajó en nosotros en la santidad y creemos que los demás ya deberían de ser santos, puros y castos. ¿Cómo? En vano. Ve, dice la palabra de Dios, ¿no? Vete y no peques más. Sí, pero hay a lo mejor en ese momento, en ese instante, el Espíritu Santo está trabajando en perdón. O a lo mejor el Espíritu Santo está trabajando en administración de tus finanzas, o a lo mejor el Espíritu Santo está trabajando en la avaricia, o a lo mejor el Espíritu Santo está trabajando en pornografía, infidelidad, no sé cuántas cosas, ¿verdad? Entonces, algo que tenemos que entender es que nosotros no vamos a cambiar a las personas. La iglesia no cambiamos a las personas.
Quien lo hace es el Espíritu Santo si lo dejamos obrar en nuestras vidas. Y vamos poco a poco, cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de vivir, cambiando nuestra manera, renovándonos cada día, dejando las cosas pasadas atrás y avanzando, ¿verdad?, al supremo llamamiento. Entonces, ¿cuántas veces hemos pausado nuestro llamado por hacer caso a nuestras emociones? Ay, es que no me gustó como esto. Ay, es que les encontramos los peros y las quejas. ¿Y por qué predicó Gaby hoy? Ay, me gusta más que Cris predique, ¿no? Ay, es que esa alabanza no está chida. Pero bueno, ¿cuántas veces hemos pausado porque nos enfriamos, Origen y Destino? Porque nos alejamos de la fuente de la que surge todo, que es Dios, la presencia de Dios. Nos enfriamos y estamos de contentillo, a veces más tibios, ¿verdad?, que otras ocasiones. O cuántas veces pausamos nuestro llamado porque perdemos la pasión, o porque perdemos las ganas, o porque perdemos la motivación. A veces nos desanimamos porque no vemos los resultados que quisiéramos en nuestras vidas, los milagros sucediendo en nuestras vidas. Y es bien válido, familia de Origen y Destino, el desanimarnos, decepcionarnos, pero tenemos que entender que no es nuestra voluntad, sino es la voluntad de Dios. Y Dios dice que nos baste su gracia, porque su poder se va a perfeccionar en nuestra debilidad, en donde no estamos fuertes, ¿sabes? Entonces, muchas veces hemos pausado incluso por intimidación, inseguridad de nuestro pasado, o por las cosas que dejamos atrás y que quisiéramos incluso a veces hasta retomar, ¿vale? Entonces, el punto número 3, di conmigo, fidelidad. Fidelidad. Voy a entrar aquí en un tema controversial contigo. Muchas veces pensamos que una persona puede ser infiel porque viene algo mejor, que te quita el amor, que te quita la atención de lo que hoy en día tú tienes. Muchas personas hoy se escudan en la infidelidad porque dicen, ay, es que mi esposa me descuidó, ¿no? O es que mi esposa ya no se arregla, ya esto, ya lo otro, ya aquello. Podemos pensar en esa manera de vivir, pero ¿sabes? La fidelidad es un pacto que haces tú con otra persona, a pesar de lo que sea, del tiempo, las ganas, la motivación, todo. Ese es el contrato que hacemos. Entonces, justamente hablábamos y decíamos de nuestras emociones, o que a veces seguimos el llamado por nuestras emociones o por nuestros gustos, o porque sentimos, cuando en realidad estamos dándole un sí, como dijimos hace un rato, a Dios, no al hombre, sino a Dios. Y debemos de ser fieles, ¿sabes? Yo hace ratito te pedí disculpas si en algún momento sufriste una mala cara, un saludo o lo que sea, pero esta mañana yo quiero que podamos darles un reconocimiento a los voluntarios que están aquí en Origen y Destino cada 8 días, porque eso es fidelidad, ¿sabes? En las enfermedades, en los trabajos, en el cansancio, en todo hay fidelidad y permanecemos, ¿sabes? Esa fidelidad, ¿verdad?, es cuando realmente podemos evitar que nuestro llamado sea aburrido,
Muchas personas pensamos que nuestra vida como cristianos es aburridísima, porque entramos en una rutina de cada 8 días, venir cada 8 días, ver a las mismas personas. Y Dios es bueno, vemos a gente nueva, pero estamos en una rutina, Origen y Destino, una rutina de leer la Biblia, una rutina de orar, una rutina de ensayar los que tenemos que ensayar o preparar los temas, los que tenemos que hacer. Y llegamos a caer en una monotonía, ¿sabes? Pero algo que nos dice la palabra de Dios es: renuévate día con día. Por eso están los planes de lectura, porque no queremos hacerlo aburrido. Queremos venir y sentarnos y comer contigo y platicar y divertirnos, y se ponen bien padres. Por eso queremos hacer desafiantes, porque no queremos hacer las cosas aburridas. Queremos pasar un tiempo entre amigas platicando y aprendiendo. Por eso hacemos inquebrantable, ¿no? También para los hombres. Y la verdad, Origen y Destino, es que a veces no valoramos todas esas cosas que ponemos para que no hagamos aburrido nuestro llamado, nuestro aprendizaje. Porque de verdad que cuando tú tienes la disposición y la apertura de participar, de asistir, sales bendecido. Dios habla a tu vida. Entonces, quítate eso de tu cabecita, esas voces, ¿no? Que a lo mejor te están diciendo: ay, aburrido, no vale la pena, ay, no. Obviamente vemos a veces las fotos de otras personas que están en Six Flags, que están en el parque, ¿no? Que están en Xochimilco, que pueden estar en muchos otros lados los domingos, ¿verdad? Pero nosotros estamos fielmente aquí. Y yo te lo dije, nada de lo que tú hagas es en vano, porque Dios va a hablar. Y a lo mejor ahorita estás porque te traen y no estás con ganas, ¿no? Pero se va a ir sembrando poco a poco esa semillita, en donde en algún momento Dios va a abrir tu entendimiento y vas a entender y vas a decir: oh Señor, tú fuiste bueno, porque pude estar aquí en lugar de estar en depresión en casa, en lugar de estar comparándote con temas a lo mejor incluso de suicidio, de muchas cosas. Y Dios te está cuidando, Dios te está librando de todas esas situaciones tóxicas que aparentemente son atractivas para el mundo, pero que en algún momento destruyen nuestra vida, nuestra mente y hasta incluso nuestro corazón. Entonces, vemos que la obediencia es bueno y la fidelidad. Nuestra fidelidad no es condicionada, ¿verdad? No es temporal. Es un pacto que hacemos en agradecimiento a Él. Yo quiero terminar con esta cita, Origen y Destino, Mateo 7, versículo 21. Si me pueden ayudar, amigos, Mateo 7, versículo 21. Yo te hablaba de los llamamientos: llamado a servir, llamado a santidad, llamado a salvación. ¿Sabes? Ninguna de estas tres cosas es lo mismo. Son cosas bien diferentes. Y yo quiero decirte que si tú quieres ser un discípulo de Jesús, Dios no va a amarte más que a otras personas porque tú decidas seguirlo. Así es que no te sientas mal. No te sientas mal si a lo mejor has perdido tiempo, si a lo mejor no has servido, o no has ayudado, o no has hecho discípulos. Dios te ama y no va a dejar de amarte jamás. Pero tú decides
en qué posición quieres estar. ¿Quieres ser creyente? ¿Quieres ser seguidor? ¿Quieres ser discípulo? ¿Quieres ser hijo? ¿Quieres ser siervo? ¿Quieres ser soldado? ¿Qué quieres ser? No radica en Dios, radica en la posición en la que tú quieras estar, en la presencia de Él. Mateo 7:21 dice: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Pero entonces les contestaré: nunca los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Tú decides ser amigo, tú decides decirle Señor, tú decides decirle Padre. Gracias por escuchar este mensaje y esperamos que sea de reflexión y bendición a tu vida. No olvides compartirlo con las personas que necesitan escucharlo y también nos apoyas con un like o el compartirlo en tus redes sociales. Que Dios esté contigo.